Tiene la palabra el diputado Edgardo de Petri. Presidenta, mucho se ha hablado alrededor de esta ley de emergencia sobre el 2001, sobre la crisis que estalló producto de un modelo que combinó endeudamiento masivo de nuestro pueblo, de nuestro país, blindaje, megacanje, que lo hizo sobre la base de la liquidación del patrimonio nacional, proceso de privatización, sobre el derrumbe de la industria, que llegó a niveles de desocupación del 25%, un país que llegó a tener el 54% de su población por debajo de la línea de la pobreza, y un sistema de represión que combinó una política de clientelismo donde se consolidaba un país de rico cada vez más rico y pobres cada vez más pobres. Los movimientos sociales expresaron una realidad de resistencia a ese proyecto que se imponía en la Argentina y que era continuidad de las políticas que inauguró la dictadura militar en el 76, que recuperaba la democracia, la continuó después el menemismo, el gobierno de la Alianza, y que la llegada del doctor Duhalde empezó a plantear un cambio de paradigma e instaló la posibilidad de contención. Ahí aparecieron los planes Trabajar, los primeros planes Trabajar. Por supuesto que la salida de la convertibilidad, presidenta, benefició a los sectores económicos más poderosos. La devaluación, fíjese, presidenta, la devaluación resolvió los límites extraordinarios de ganancia de los sectores exportadores. ¿Qué dato parecido con el de hoy, presidenta, donde la devaluación del macrismo trasladó casi 100.000 millones de pesos de un plumazo por devaluación de la moneda y por quita de retenciones de la soja? Por supuesto que la devaluación favoreció también el sistema financiero, subsidiado por el gobierno. Acá este Parlamento votó la no quiebra de Clarín, la famosa ley de protección de los medios de la Argentina. Y 1,5 millones de planes Trabajar como para contener la conflictividad social y como parar y reconstruir la salida electoral que después se dio en la Argentina, donde asumió el presidente Néstor Kirchner y que vino a poner la cuestión de la distribución de la riqueza en su lugar. Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la miseria no se hacen con planes sociales, se hace con el único proyecto que puede devolver dignidad, que es el trabajo, presidenta. Nadie quiere que nuestros hijos coman en los comedores comunitarios, ni queremos vivir de un plan social. Nosotros queremos vivir del trabajo digno para todo el pueblo argentino. Solo la dignidad del trabajo permite que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestro pueblo tenga un destino futuro y colectivo. Por eso hay que reivindicar que a la salida de esa crisis estructural se empezó a plantear un modelo que tiene el eje en la industrialización de la Argentina y se crearon 6 millones de puestos de trabajo, presidenta. El convenio colectivo de trabajo de la dirigencia sindical siempre estuvo legitimado a partir de acuerdos salariales que estaban por encima de la inflación
Porque si hay ese acuerdo salarial por encima de la inflación, hay más consumo, presidente. Y si hay más consumo, hay más producción. Y si hay más producción, hay más horas de trabajo. Pero aparte, en esa discusión entre trabajadores y sectores populares y pueblo y los grupos económicos hay una tarea principal, la tarea del Estado, la tarea de los gobiernos y los estados, como el que nosotros administramos con Néstor y Cristina, se puso a favor de los sectores populares y de los pueblos en contra de los intereses de los grupos económicos concentrados. Por eso hoy vemos la diferencia de un gobierno que asume el Estado a favor de los intereses de los grandes grupos económicos concentrados. Señora Presidenta, estamos discutiendo sobre una ley que le va a destinar 30.000 millones de pesos en los próximos 3 años. Este Parlamento votó en la sesión anterior el perdón a Edesur y a Edenor de una deuda de 20.000 millones de pesos. Este Parlamento lo hizo. Ni hablar de las transferencias que se están haciendo al sector financiero. Este gobierno de Macri, al sector financiero con el negocio de las LEVAC, los bancos ganaron casi 100.000 millones de pesos con ese negocio financiero. Acá arrancamos perdiendo los movimientos sociales. La devaluación afectó el salario en 10 puntos. Si hay un promedio de un trabajador del sector industrial que cobra 15 o 20.000 pesos mensuales, al año son 250.000 pesos. Si caen 10 puntos, hay 25.000 pesos de caída de salario, presidente. Como hay caída de los planes sociales, de las jubilaciones, de las pensiones. Hay una brutalidad de transferencia de este gobierno a los sectores más concentrados. Ni hablar del escándalo que fue y que es actualmente el endeudamiento externo. 50.000 millones este año y este mismo Parlamento, Presidenta, votó el presupuesto que le habilita a Macri a endeudarse en 50.000 millones de dólares más para el año que viene. Y al mismo tiempo consagraron un presupuesto que rebaja salario porque aprobaron un 17% cuando la inflación promedio va a ser el 25% por un arrastre del 43% que tenemos este año. Entonces, Presidenta, no podemos festejar esta ley. No se puede pensar que con políticas sociales vamos a resolver el problema estructural que nosotros intentamos y mucho hemos avanzado, como haber bajado la pobreza, haber bajado la desocupación, haber tomado decisiones como las que tomamos de estatización del sistema previsional, que nos permitió incorporar a 3 millones de compatriotas al sistema previsional, sacándole un negocio a los bancos. Entonces acá es una cuestión de modelo, es una cuestión de qué país, qué sociedad queremos construir y si nosotros vamos o no a defender el trabajo nacional. Todas las medidas que tomó este gobierno es en contra de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. Es en contra de los propios movimientos sociales que vemos hoy en las barriadas populares, cómo aumenta la pobreza y cómo aumenta la miseria. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho también quienes trabajan con el Papa Francisco diciendo que las políticas del macrismo llevaron más de 1,5 millones de pobres. Entonces hoy la discusión de esta ley, Presidenta, tiene que ver con que este gobierno quiere sancionar leyes, esta y la otra, de ganancias, para mostrarnos que quieren gobernar y quieren salir de esta definición que ya tienen y que la mayoría de los sectores populares saben. Este es un gobierno que gobierna para los ricos, este es un gobierno de transferencia de los sectores populares, de riqueza a los sectores más concentrados. Y este es un gobierno que va a terminar derrumbando la industria, que es la base de generación de empleo, porque el trabajo es lo único que dignifica y se lo puede hacer a través de la industrialización del país y no este modelo agrícola ganadero exportador de materias primas que va a dejar afuera a la mitad de la población. Por eso, Presidenta, nosotros vamos a acompañar la ley, vamos a votar de manera positiva la ley, aún sabiendo que hay cientos y cientos de miles de organizaciones sociales que están afuera de este acuerdo y que no convalidan este acuerdo. Pero lo vamos a aprobar en una demostración más de una apuesta que tenemos a encontrar alguna respuesta mínima, pero respuesta al fin para sectores populares.
Ahora no vamos a dejar por esto, Presidenta, de decir siempre en todos los ámbitos, acá, afuera y en todo lugar, que la madre de las batallas que hay que dar no es discutir políticas de asistencia social, sino que es discutir un modelo productivo que vuelva a poner al trabajo y al salario como el gran ordenador de las políticas públicas de esta sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado de Petri.